2. En Romanos capítulo 12, de allí tomamos el sustento para este mensaje. Romanos capítulo 12, Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso lo hemos hecho en este tiempo de adoración, de alabanza al Señor. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vimos como principios la semana pasada que necesitamos pensar lo que estamos pensando, que no podemos dejar que nuestra mente sea allí un aeropuerto donde aterrice lo que quiera. Como hijos de Dios tenemos dominio propio, diga dominio propio, y eso lo da el Espíritu Santo. Y el dominio propio es la poder y la capacidad de no dejar que las cosas pasen porque pasen, sucedan porque sucedan. Que los pensamientos sean como aviones que aterrizan en un aeropuerto donde no hay torre de control. ¿Cuántos saben que los controladores aéreos son los que le dicen al avión: aterrice, no aterrice, espere, dé otra vuelta, siga dando vueltas? ¿Cuánto les ha tocado darle vueltas y vueltas antes de aterrizar? Porque hay controladores ahí en las torres que están diciendo: no hay cupo, no hay espacio, es riesgoso, y etcétera. Pues nosotros, como hombres espirituales, mujeres espirituales, tenemos el dominio propio, que es fruto del Espíritu Santo, para decir: este pensamiento no aterriza, este pensamiento negativo, este pensamiento pesimista, este pensamiento de derrota, este pensamiento de fracaso no tiene permiso de aterrizar. Pero también son los controladores aéreos los que dicen: este avión puede aterrizar. Y usted, por el Espíritu de Dios, tiene la capacidad de decirle: este pensamiento de victoria, este pensamiento de paz, este pensamiento de salud, este pensamiento de progreso, este pensamiento de avance, aterrice rápido. Alguien también dijo: los pensamientos son como las aves del cielo. Las aves del cielo vuelan y vuelan y vuelan, vienen y van, pero usted debe tener cuidado que su cabeza no sea el nido donde esas aves del cielo vienen, ponen huevos, crían pollos y todo lo demás. Su mente la debe usted vigilar, su mente la debe usted cuidar, porque Dios ama la salud mental. El Señor desea que tú tengas salud en tus pensamientos, salud mental. Veíamos hace 8 días por qué es importante vigilar, por qué pensamos, qué estamos pensando, por qué es importante. Porque si un pensamiento usted lo deja sembrar, si usted siembra un pensamiento, si usted le permite aterrizar, si usted le permite a esa ave que haga nido, ese pensamiento que se siembra traerá una acción consecuente. Esa acción traerá una cosecha, un hábito como cosecha. Ese hábito traerá como cosecha un carácter. Ese carácter traerá como cosecha un destino. Es clave que nosotros, por eso la palabra del Señor nos dice que nos renovemos en nuestra mente para que cambie nuestra vida. Eso ya lo vimos. Lo otro principio que hablamos fue acerca de la necesidad de conocer la palabra de Dios lo suficiente, no por encimita solamente, sino conocer la palabra de Dios para que sepamos y confrontemos los pensamientos que vienen, las insinuaciones que nos hacen, las propuestas que se nos brindan, que nosotros sepamos si la palabra de Dios avala o no avala ese pensamiento. Y usted pueda comparar, tenga punto de comparación, para que entonces pueda reemplazar, porque el asunto no es tener la mente en blanco, como algunas prácticas yogas, algunas prácticas de meditaciones trascendental y demás,
Esa no es la práctica cristiana de la renovación de la mente. Es un reemplazo de pensamientos. La mente es como un computador que ha sido programado por un hábil engañador. El diablo programó muchas maneras de pensar culturalmente, familiarmente. Muchas cosas han sido programadas en la mente de las personas y actúan de acuerdo a esa programación. Pues este es el otro lenguaje de programación, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es mejor programador que el diablo. Si usted le permite al Espíritu Santo que programe su manera de pensar, pero usted tiene que conocer la palabra de Dios para que tenga puntos de referencia y no coma cuento. Dígale que está al lado suyo, no coma cuento. Lea la Biblia. No coma cuento. Estudie la palabra de Dios. No todo lo que se dice de Dios es de Él. No todo lo que se habla de Dios viene de Él. Eso lo dice la Biblia, que hay muchos engañadores, muchos falsos apóstoles, muchos que se disfrazan como ángeles de luz y llevan cautiva a mucha gente. Muy bien, lo tercero que hoy queríamos hablar un poco es: la mente se necesita renovar para que siga al Espíritu y no a la carne. La mente se necesita renovar para que siga al Espíritu y no a la carne. En Romanos, que es el libro que hemos abierto esta mañana, pero ahora en el capítulo 8, versículo 5 de Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿en qué piensas tú? Eso te dice de quién eres. ¿En qué piensas? Bueno, en momentos pienso cosas de la carne. Eso no está hablando del almuerzo de ahora. Voy a comerme un bife chorizo allá en no sé dónde. No está hablándonos ahí de comida. Está hablándonos de las cosas de la naturaleza pecaminosa. La carne en la Biblia, una de sus referencias en cuanto habla de la carne en contraposición del espíritu, la carne es esa tendencia humana caída, ese viejo hombre. En otras partes que usted lee en la Biblia habla de un viejo hombre igual la carne, igual concupiscencia, que es una palabra difícil hasta de pronunciar. Concupiscencia es esa inclinación, ¿sí o no? Que es más fácil que, como que está a flor de piel, responderle una palabrota al que lo ha ofendido. ¿Sí o no? Que es más fácil cerrarle al que va a tratar, o el que le hizo algo ahí en el carro, tratar de tirarlo al abismo si fuera posible. ¿Sí o no? Que hay como una tendencia ahí a flor de piel. Esa es la carne. Esa de responder mal, esa de actuar mal, esa de tratar de sacar ventaja de cualquier situación que se presente. Esa tendencia egoísta. Los que son de la carne están pensando eso, están maquinando eso, están ahí sumergidos en esa forma de pensar. Por eso hay que renovar la mente para que no esté en esa área de la carne, sino renovar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que siga las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Todo lo contrario. En Gálatas capítulo 5, ustedes leerán en algún momento, Gálatas 5, desde el versículo 16 en adelante, está esa lucha, ¿sí o no? Todos tenemos diariamente una lucha que no necesariamente es con el diablo. A veces lo ponemos como el actor principal. Pero hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y están ahí en la lucha. Todos las tenemos, todos. Sí, los pastores también. Todos, hasta quizá el último día vamos a estar allí en esa tensión.
pero tú satisfaces al uno o al otro. Porque dice allí en Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de la carne, satisfaced los deseos del Espíritu. Entonces, si alguien te ofende, el deseo de la carne será ¿qué? No le hablo. Rompo pues a metros con ella o con él. Pero si alguien te ofende, ¿cuál es el deseo del Espíritu? Lo perdono. De todo corazón lo perdono. No sabe lo que hace. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Perdonó. Algunos nos mantenemos en la posición de la carne y pensamos que estamos haciendo gran cosa. El que siembra para la carne segará corrupción. Si tú te mantienes en una posición de tu carne, así tengas toda la razón, pero si tú te mantienes en una posición carnal, la corrupción está creciendo. Eso es lo que dice: el que siembra para la carne segará corrupción, al que siembra para el Espíritu segará vida y paz. ¿Están siguiendo esto ustedes? ¿Sí me están entendiendo? Es un poquitico, una cosa un poquitico, pero es real. Es real que en todo momento nosotros vamos a estar siguiendo a lo que nosotros escojamos seguir. Que ya no somos esclavos para vivir según la carne, ya no somos esclavos. De eso nos libertó el Señor Jesucristo. Pero seguimos con la libertad de escoger a quién servimos. Ahora, un principio: lo que usted alimente, eso es lo que se fortalece. Si usted alimenta su carne descuidando al espíritu o su vida espiritual, eso es lo que va a prevalecer. Depende de lo que usted alimente, lo que usted cuide, eso será lo que prevalece. En últimas, tú tienes la responsabilidad. La responsabilidad no fue de la esposa que me sacó la piedra. Yo no sé qué piedra es la que hay, pero a uno se la sacan, no sé cuál es. Pero ese es el dicho, ¿no? Me saca la piedra. Pero ¿sabes qué? Es tu responsabilidad que se salga la piedra. Ella puede intentar, estoy haciendo un ejemplo, ella lo puede intentar de todas las maneras, pero tú eres el responsable de que esa piedra se salga. ¿Sí o no? Si Jesús dijo: si te ofenden, perdona. ¿Cuántas veces Pedro le dice: cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? 7. Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, la medida está muy baja. Todo sube. 7 es muy poquito. Jesús le dijo: no te digo 7, 70 veces 7. ¿Usted ya multiplicó? Muy bien. Pero eso quiere decir que Dios es generoso en perdonarnos a nosotros. Entonces renovamos nuestra mente para que ande conforme al Espíritu de Dios. Andar conforme al Espíritu de Dios es depender de Él, es depender de Dios. Andar conforme a la carne es depender de mí mismo. Vamos a mirar allí en el libro de Efesios, está más adelante, capítulo 4, varios versículos de Efesios 4, para ver cómo la palabra de Dios insiste varias veces en este tema de renovación de nuestra manera de pensar para que cambie nuestra vida. Efesios capítulo 4, vamos a leer versículo 17. En adelante, varios versículos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Mira, hay allí dos indicaciones. Digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? Que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente vacía, mente vana. Ahora, gentiles tiene dos acepciones. Cuando usted encuentra la palabra gentil, para nosotros gentil es alguien amable, ¿no? Alguien buen tipo, buena gente. Pero gentiles son todos los que no son judíos en cuanto a nacimiento
la Biblia divide judíos y gentiles. Todos los que no son judíos de nacimiento físicamente son gentiles. Nosotros seremos gentiles en ese contexto de nacimiento. Pero también gentil quiere decir alguien que no conoce a Dios. Es decir, nosotros ahora, aunque éramos gentiles, ya no somos los gentiles que no lo conocen. Aunque somos no judíos, ahora somos judíos espirituales, israelitas espirituales, según la palabra de Dios, por la fe, como Abraham. Entonces, está diciendo Pablo aquí, el Espíritu Santo diciendo, se requiere que ya no andemos como los otros que andan en la vanidad de su mente, una mente vana, una mente vacía, una mente sin los principios rectores de Dios, sin los valores del reino de Dios. De hecho, conversión, la palabra convertirse significa vivir por otros valores. Antes vivíamos por esos valores que teníamos culturales, del mundo. Ahora nos hacemos cristianos, venimos al Señor y debe haber un reemplazo de los valores. Antes considerábamos que ser infiel a la esposa, ¡ay! ¿Quién no? Es que el que no es infiel es un bobo. Y más en la cultura machista, y más en la costa, que hasta Alfredo dijo Gutiérrez en su acordeón, con 2 mujeres la vida es dichosa. Ese es el antivalor de la infidelidad, que culturalmente, qué tristeza, ¿no? Los modelos en las artes, los modelos en la política, los modelos son antimodelos. ¿Cuántos matrimonios lleva fulano de los que adoran los pelados hoy en día en las artes, en los deportes? Eso es del común y corriente. Ahora, antes de ser cristianos, eso era un antivalor. Ahora que venimos a las cosas de Dios, ¿qué encontramos por la palabra? Que ser fiel es el valor correcto, es el valor del reino. Quiere decir, yo me convertí de ser un infiel, matrimonialmente hablando, a ser un hombre fiel a mi esposa, al esposo, fiel. Ese es el valor del reino. ¡Ay! Que hay toda la presión para... Claro, aún se le burlan, sí o no, en su trabajo se le pueden burlar, porque allí el ambiente quizá es la infidelidad. Eso es lo que manda la parada. Usted va a ser sal y va a ser luz. Y usted va a mostrar que se puede vivir mejor, mucho mejor, siendo fiel que siendo infiel. Es mucho mejor. Aún, médicamente, lo único que previene enfermedades de transmisión sexual, lo único verdaderamente que previene las enfermedades de transmisión sexual, SIDA, papiloma humano y cuantas más que ni sabemos que existen, es ser fiel. Es la monogamia. Que el preservativo, que lo demás, eso no. ¿Cuántos embarazos suceden usando aún preservativo? ¿Cuántos embarazos? Y los virus son muchísimo más pequeños que los espermatozoides. Bueno, lecciones de látex esta mañana. Versículo 18, ¿cómo es la mente vana? Entenebrecida, teniendo el entendimiento que entenebrecido. ¿A qué le suena entenebrecimiento? A tinieblas. Tinieblas han gobernado nuestra manera de pensar. Tinieblas a las que han colonizado, de colonizar las tinieblas. De hecho, la mente es como un laboratorio, un campo de acceso a través de los pensamientos que el enemigo tiene. Es uno de sus campos preferidos de trabajo, de taller de trabajo. Allí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Así es la condición nuestra antes de Cristo. Así es la condición de todo hombre sin Cristo, a la cual no debemos regresar. Eso es lo que dice Pablo: ruego, digo y requiero en el Señor que no regresen a la condición que tenían antes sin estar en Cristo. De mentes vanas, de mentes entenebrecidas, de mentes colonizadas con todo lo que no conviene, ajenos a la vida de Dios. Significa que una mente entenebrecida no tiene a Dios en sus pensamientos. ¿Me está escuchando allá? ¿Me está atendiendo allá? Salmo 10, versículo 4 del Salmo 10. El malo, por la altivez de su rostro, Efesios decía por la dureza del corazón, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Y qué sigue diciendo ese Salmo 10:4? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso anda entenebrecido, porque Dios es luz. Ahora nosotros, mis amados, ahora nosotros, ¿cómo renovamos nuestra vida de pensamiento? ¿Cómo se renueva la vida de pensamiento ahora? Como dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Antes, como gentiles que no conocíamos a Dios, no había Dios en nuestros pensamientos. Ahora, en la nueva vida, ayer era según la carne, según el Espíritu, no nos podemos sacar a Dios de nuestros pensamientos. No lo podemos sacar. Ahí está en todo. Para todo Dios. Para todo Dios. Por eso es que muchas veces le ofende a la gente del trabajo, quizá de la familia, y sea usted sabio, usted sea sabio, pero por eso es que le ofende, ¿verdad?, hablar con fulano que es cristiano, porque habla de Dios a toda hora, porque Dios para la comida, porque Dios para el vestido, porque Dios para los hijos, porque Dios para la profesión, porque Dios para el negocio, porque Dios para... Es que no queremos seguir con la mente que entenebrecida, con la mente vacía, con la mente vana. Y por eso Dios más y más ocupa nuestra vida de pensamiento. Para que se renueve nuestra vida de pensamiento, ocúpate de pensar en Dios. Porque es la manera de cumplir parte del gran mandamiento. ¿Cuál es el más grande mandamiento de todos? Vamos a mirarlo en Marcos 12. El mayor mandamiento, el más grande de todos. Marcos capítulo 12. Vamos a leer versículo 28. Acercándose, Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es importante. Es uno el Señor nuestro Dios. No tenemos más dioses ajenos. Él es uno solo. Y a Él amarás, dice versículo 30, al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, para que lleve de vendaje, de encima, de ñapa, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Entonces, ¿cómo amo a Dios con mi mente? Si allí dice que el principal mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda ¿qué? Mi mente. La renovación de la mente para que cambie la vida es necesaria, porque si no, no podré amar a Dios como es el primer mandamiento que Él dijo que era. Y para amar a Dios con toda mi mente significa que debe haber Dios en todos mis pensamientos. Pero si yo de lunes a sábado dejo que mi mente sea un aeropuerto donde aterrice todo lo que quiera, y el domingo vengo para honrar a Dios, por eso es que no me sale bien, por eso es que yo no siento nada, no me pasan, sigo igual, las mismas cosas. ¿Estoy amando a Dios con toda mi mente? Los medios de comunicación son ¿qué? Medios. Pero yo debo cuidar qué es lo que contienen esos medios de comunicación, porque mucha basura viene por esos medios. También vienen buenas cosas por esos medios. Si yo hoy entiendo que para cumplir el primer mandamiento cabalmente de amar a Dios con toda mi mente, yo debo cuidar qué es lo que entra por mis oídos, que entra por mis ojos. Hay un video, pero no lo tenemos hoy aquí. Hay un video que dice: la pornografía está al alcance de un clic. Es de Geoff McDowell. Pero hoy en día ni siquiera uno da el clic, ya apareció ahí, ya está ahí las ventanas. Ahora, hay programas como de filtros, ¿verdad? Hay programas para evitar que páginas indebidas vengan a llegar a nuestros computadores. Pero total, tú eres responsable. Yo soy responsable. Diga, yo soy responsable de mi salud mental. Yo soy responsable de amar a Dios con toda mi mente, al no permitir que en mi mente haya pensamientos que le deshonran a Él. Ahora, vienen pensamientos. ¿Qué haces tú con pensamientos? ¿Sabe que son esos que no agradan a Dios? ¿Qué haces con esos pensamientos? Lo vamos a ver la próxima ocasión. Esa es nuestra batalla por nuestra mente. Usted los ata, usted habla en el nombre del Señor. Yo ato este pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Tú no lo dejas más ahí, porque si lo permites, como hablábamos hace 8 días, se va a convertir en una fortaleza mental y ya va a ser más difícil. Es mejor tratar con los pensamientos impuros, pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, derrota, fracaso y demás. Tratar de una vez. A veces se vuelve la cosa un poquitico pesada la cosa. No sé cuántos han sentido opresión en ese sentido, pero usted se mantiene firme. La Biblia dice: someteos a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. En el tabernáculo de Moisés, este es como una réplica del tabernáculo de Moisés, será removido ya para final de año, pero el tabernáculo de Moisés todo era sombras, sombra en el sentido que eran tipos, que era tipología, que eran cosas que hablaban de cosas futuras, de Cristo mismo, pero había algo que se podía leer. Lo único que se podía leer, que todos podían tener acceso a eso, era una escritura que tenía el sacerdote en la frente. Y en esa escritura de la diadema del sacerdote decía: santidad a Jehová. Bien interesante que estaba sobre la cabeza. Santidad a Jehová. Ayer en la lectura de Job, capítulo 31, que estamos en Job, y les avisamos que ya llegaron los separadores de diciembre. Los separadores son las guías de las lecturas devocionales, las lecturas para que todos estemos leyendo la misma página, todos estemos recibiendo la instrucción de la palabra de Dios.
ayer en el capítulo 31, en el versículo 1, dice, he hecho pacto con mis ojos. He hecho pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar a una virgen? He hecho pacto con mis ojos. Tristemente, tristemente, ¿qué está sucediendo? Y usted tal vez ha oído, ha visto las noticias de cómo se está ofreciendo la virginidad de las jovencitas de nuestra tierra como paquetes turísticos. Cómo se está ofreciendo como parte de las islas, de la visita a las Islas del Rosario, o de las visitas a Barú, o de Villa Concha, Playa Blanca, cómo la virginidad de niñas está siendo ofrecida y aún por sus propios padres. Cuando yo leía esto de Job, capítulo 31, he hecho pacto con mis ojos, ¿cómo he de mirar a una virgen? Ponía un trino para decir un pacto que debe hacer todo héroe. ¿Cuántos héroes están aquí esta mañana? ¿Dónde están los héroes? No los veo algunos a las 6 de la mañana los sábados. ¿Qué les pasa? ¿Están trabajando temprano? Puse un trino a los héroes. Todo héroe hace un pacto con sus ojos de no codiciar a ninguna mujer. Es más, ni a la propia mujer se codicia, se ama, que es bien diferente. Es todo lo contrario. Jesús puso el adulterio mucho más preventivo. Para el Antiguo Testamento el adulterio era el acto físico del adulterio. ¿Se acuerdan de la mujer que le trajeron a Jesús allá en Juan? Y le dice, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Mi gran pregunta ha sido, ¿y el hombre por qué no lo trajeron? Porque no puede haber acto mismo de adulterio una mujer sola. Y entonces en aquel entonces era piedra para matar y quitar el pecado, la mancha. Pero Jesús, ¿qué dijo en el nuevo pacto? Él mismo hace referencia, se dijo, no adulterarás, ¿verdad? No adulterarás, dice el mandamiento de los 10 mandamientos. Pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Y cuando estábamos en el mundo, ¿cuáles eran los antivalores? Les vestíamos a toda mujer que pasaba. Alguien dijo esto, hombres, héroes, alguien dijo eso. El problema no es la primera mirada, es la segunda. Porque a veces va uno y pasa la chica. El problema es la segunda mirada. Codicia del corazón. Por eso decía santidad a Jehová en la mente. Para poder amarlo con toda nuestra mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Su plan entonces es que tengas salud mental, salud, libertad en tu manera de pensar, libre para que todo lo que venga a tu mente tú lo puedas procesar, desechar o retener todo lo que venga de parte del Señor. Bueno, vamos a dejar esta mañana con estos 2 versículos finales acerca de la salud mental para el pueblo de Dios. Filipenses 4:7 y el Salmo 85:8. Salud mental, pensando todo lo que es bueno. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es resultado de la oración. Debí leer el versículo 6, pero Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanados. ¿Sabe? La salud mental se
puede deteriorar por el afán, ansiedad. ¿Cuántos afanados y ansiosos? Se les para el corazón, sufren accidentes cerebrovasculares, el afán y la ansiedad. Pero leamos el versículo 6. Por nada estéis afanados o afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y como consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de no seguir llevando la ansiedad sobre su vida? Nos contaba ahora Andrés el testimonio. Había que pagar la nómina. Uno se puede arrancar los pelos, desesperarse, volverse nada, endeudarse, tapando ¿cómo es? Abriendo un hoyo para tapar un hueco, o al revés, que dijo John ayer. O uno puede decirle: Señor, en ti he confiado, tú eres mi ayudador. Aquí dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él conozca en oración tus necesidades, y como consecuencia de poner en Dios por la oración tus necesidades, su paz va a gobernar, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entiendo, la situación sigue igual, las cosas siguen, quizá se han empeorado un poco, pero yo no entiendo, estoy tranquilo, no sé qué pasa. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo, pero el Señor está en control, y su paz guarda, dice aquí, guardará ¿qué? Nuestros corazones y nuestros pensamientos, los dos órganos blancos del estrés y de la ansiedad, hablando físicamente, es el corazón y el cerebro, la presión arterial que se sube cuando hay afanes y ansiedades. Mira, si usted ora, se le va a liberar de toda esa presión, y la paz de Dios le va a guardar su corazón y su mente. Y el Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan ¿a qué? A la locura. La paz de Dios para salud en nuestra mente, salud en nuestra mente, para que nuestros pensamientos sean los mejores pensamientos acerca de Dios, acerca de los demás y acerca de ti mismo. Póngase en pie y oramos a Dios y damos gracias para ir.